Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor, si se me logra escuchar bien? Miss, buenos días. ¿Sí se escucha claro? Sí, sí se escucha, ¿verdad? Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, teniendo en cuenta ciertos criterios que vamos a ir respetando, ¿sí? Para cada una de las sesiones, ¿ya? Es importante tenerlo en cuenta ya que de acuerdo a ello se le va a ir registrando la asistencia, ¿ya? ¿De qué forma en cuanto a la participación de acuerdo a las sesiones que vayamos a tener, ¿no? Cada uno de ustedes, si tiene dudas, si tiene consultas, les voy a sugerir que por favor me las hagan saber para yo poder así absolverlas, ¿sí? Y puedan, sí, registrar su asistencia, ¿ya? Es muy importante ya que de acuerdo a ello se le considerará la asistencia y muy aparte de ello van a tener puntos adicionales aquellos que participen de dicha actividad, ¿no? Ahora, ¿de qué forma participan? No todos en conjunto, sino que cada uno va levantando la manito para que pueda participar y sea mucho más agradable. ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Sí. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos, sí, de la palabra, siempre nos debemos de relacionar, ¿sí? De cómo nosotros vamos, ¿qué cosa? Vamos formando o cómo es que nace la creación de una palabra, ¿sí? De dicha creación va a estar compuesta por diversos elementos, ¿ya? Y uno de los principales elementos, ¿sí? Que vamos a conocer el día de hoy va a ser la creación de una palabra por medio de la raíz, ¿ya? A ver, ¿cómo creen, por ejemplo, que se ha venido formando la palabra panadero, por ejemplo? ¿Cómo se formará la palabra panadero? ¿Cómo se formará la palabra panadero, chicos? A ver, ¿cómo creen ustedes? ¿O esa palabra existirá por sí sola? Por hacer pan. Ya, por hacer pan, pero de esa Por, forma por sílabas, buenos días, por sílabas. ya, por sílabas, por el diferente uso de las sílabas. ¿Por qué más? ¿Solo por ello será? Miss, ¿por qué el panadero vende pan? Ya, Oh. entonces ahí, por ahí ya te acercas a la respuesta. Si el panadero es quien bien vende el pan, entonces, ¿qué podemos determinar? Que la palabra panadero, ¿de dónde deriva? Del pan. De pan, Miss. De pan. Entonces, panadero se ha ido formando del término pan, ¿cierto? Entonces, vamos a conocer el día de hoy qué proceso ha seguido, ¿cierto? Porque a panadero, por ejemplo, para que yo forme panadero, al término pan, ¿qué le he agregado? Harina. No, no, no. No al pan, chicos, sino a la palabra. Panadero, Miss. ¿Qué le he agregado al término pan? Miss. ¿Entero?
Le he agregado Tendero, a tendero, panadero, tendero. adero, chicos. Hay que analizar. Antes de responder, les voy a pedir, por favor, que analicemos. Analicemos las preguntas. No hay que adelantarnos a las respuestas sin haberlo analizado. ¿Ya? Por favor. ¿Sí? Porque si no, cometemos errores. ¿Sí? Y damos respuestas muchas veces incoherentes. Por ejemplo, ¿no? Si yo les pregunto, ¿qué le he agregado a la palabra pan? A la palabra, no al pan. Para formar la palabra panadero no le he agregado harina. ¿Sí? ¿Qué le he agregado al término pan? ¿Qué le sobra? Endero, Miss. Tendero. Adero. Adero. ¿Ya? Yo le he agregado el término adero. ¿Sí? Entonces, a ello me refiero. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a conocer esta formación, ¿ya? Esos términos que nosotros le agregamos a nuestras palabras se les denomina de una forma en particular, ¿no? ¿Qué nos dice? Por ejemplo, observa las siguientes palabras y me vas a decir qué es lo que vamos a ir formando. Por ejemplo, yo tengo boca más calle. ¿Qué voy a formar? Boca más calle. ¿Qué formo? Chicos, Bocalle, bocalle, boca más calle. ¿Qué formo? mis bocaería, No, no, no. A ver, a ver. No me agreguen otras palabras. La pregunta es, yo tengo el término boca más calle. ¿Qué palabra formo? mis calle, más Boca, boca o más calle. boca más calle. Voy a formar la palabra boca calle. Chicos, ¿qué pasa? ¿Mm? Si yo tengo mata más mosca, Matamosca, Miss. eso sí supieron, ¿verdad? Mata mosca. Pero si yo tengo zapat más sería Zapatería, zapatería. Y pan masadero, panadero. Panadero. panadería. Ya Entonces, entendí, si Miss. ustedes se dan cuenta, en las dos primeras, ¿qué tenemos? Palabras que se puedan juntar, ¿cierto? Pero que si yo las uno o las uso de forma individual, las puedo emplear o no en una oración de forma individual. Por ejemplo, boca, mata, calle, mosca. ¿Puedo usarlas en una oración de forma individual o no? Sí, Miss. Sí puedo, ¿cierto? Pero si yo quiero usar, por ejemplo, el término zapat en una oración, ¿podré usarla? No, Miss. No. Entonces, ahí ya vemos que hay dos tipos de formación, ¿ya? Ahora, para yo conocer ello, tengo como elemento principal a la palabra o al término raíz, ¿ya? La raíz es el... Me está estremeciendo el cuerpo. Mira, Lian, cómo está viendo. Ay, amor, es que yo sé que me Sandy, oye. tu audio, por favor, está prendido, está encendido y se escucha tu conversación.
Ya, muy bien. Entonces tenemos como primer elemento a la raíz. La raíz es uno de los elementos principales para formar una palabra y que nosotros tengamos en cuenta, ¿sí? La raíz es el elemento que contiene la base de significación y en base a ello nosotros vamos a definir a las demás palabras, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la palabra perro, yo sé que puedo definir como animal mamífero de 4 patas que ladra, ¿no? Entonces, esa definición, sí, va a ser la base de las demás palabras que se van a ir formando, ¿no? Por ejemplo, yo formo o yo le agrego al término perro, que mi raíz es per, le agrego hito, ¿qué formo? Perrito, Voy a formar el término perrito. Si le agrego aso perrazo, Miss. y si le agrego era, Perrera. Miss. perrera. Entonces, ahí. Pero los tres, ¿comparten un significado o no? Sí, Miss. ¿Sí o no? Sí, Miss. Sí. ¿Cuál es ese significado que comparten? Perro, Miss. Que La todos R. son. ¿Todos qué son? Perros, mis animales. Ya, son perros, pero de diferente. Por ejemplo, perrito, perro pequeño. Perrazo, perro grande. Perrera, Ya todos. ¿cómo? Ya varios, Miss, varios perros. No, ahí tendría que ser Perreros, perro. Perrera, pero ¿qué es? una casa. Lugar donde cuidan Perros, Miss. a los perros, chicos. Entonces, comparten o no la base de significación de la palabra perro. Sí, Miss. Entonces, a ello se refiere. Entonces, para yo identificar el significado, primero, ¿qué debo de hacer? Definir o determinar la raíz de de mi palabra. ¿Ya? Es importante. ¿Ya? Ahora, los términos que yo le he agregado a estas palabras, ¿sí? Se le va a determinar, ¿sí? Como morfemas. Para ellos, los morfemas se clasifican de dos formas. Hay donde el morfema se le va a definir de forma general que el morfema es la parte más pequeña de una palabra, el cual es capaz de por sí sola expresar un significado. Estas pueden ir delante o detrás de la raíz de una palabra, ¿no? Sirviendo así como sufijo o prefijo. ¿Ya? En ambos casos se va a modificar, ¿qué cosa? El significado de la palabra, ¿ya? A la cual se va a ir uniendo. Tenemos dos tipos de morfemas. Morfemas derivativos y morfemas flexivos. Los morfemas derivativos son aquellos que van a añadir alguna característica al significado del lexema, ¿no? Los derivativos van a ser aquellos que añaden alguna característica al significado, ¿no? Del lexema. Y esta va a estar más cerca de la raíz. Los morfemas derivativos son aquellas palabras que normalmente se encuentran al lado detrás de la raíz, ¿ya? Y los morfemas flexivos ya son aquellos que van a indicar el género, número, persona o tiempo de la palabra, ¿no? Y normalmente están más lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque se encuentran al final de la palabra, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la palabra panadero, yo sé que adero, ¿qué sería? Un morfema deriva. ¿Qué sería?
Adero, ¿qué sería? Derivativo. Un morfema derivativo. ¿Y la O, qué sería? Derivar. No. La O, ¿qué sería? Termina en O. Flexivos. Sería un morfema flexivo, porque si termina en O, yo ya sé qué género está o no. Yo ya sé en qué género está o no, chicos. O no sé. Chicos, al decir panadero, yo ya sé en qué género se encuentra o no. ¿Mm? Chicos, a ver, César Vázquez. César. Muy buenos días. Miss, dígame, Miss, disculpe, no estaba atenta, estaba atendiendo. Dígame. A ver, cuando yo digo panadero, ¿en qué género ya se encuentra? ¿Yo puedo determinar qué género se encuentra el término panadero? Sí, Miss. Sí, ¿en qué género se encuentra? Ya en... Panadero. La O. ¿En la? ¿Qué género está, chicos? Recibo grave. Derivativo, Miss. ¿En qué género se encuentra? Género. A ver, ¿podemos identificar cuáles son los tipos de género, chicos? A ver, ¿cuántos son los tipos de género? ¿Cuáles son los tipos de género? Plural y singular. No. Género, ese es el número. Lo que acaban de mencionar es el número. ¿Cuáles son los Femenino, géneros? masculino. Exacto, femenino, masculino. Y si yo te digo el género de panadero, ¿en qué género se encuentra? Masculino. Masculino. Y entonces, ¿pero qué terminación o qué palabra, qué letra me da a entender o me determina el género? Gracias. De la palabra. La O. La letra O. La O. Entonces, la O, ¿qué sería? Gracias. Flexivo, Miss. Morfema flexivo, exacto. ¿Ya? Entonces, de esa forma, y eso sí se encuentra más alejado de los morfemas derivativos. Ya, los morfemas derivativos se van a clasificar en afijos y los afijos se clasifican en dos tipos. Tenemos dos tipos de afijos. Afijos que son conocidos como prefijos y sufijos.
¿Sí? Entonces tenemos afijos conocidos como prefijos y como sufijos. Los prefijos van a ser aquellas palabras que definen, ¿sí?, como un fonema que está antes de la raíz y se usa para modificar el sentido gramatical, ¿no? Indicarlo en género, en número, ¿cierto? O añadiéndole otro significado, ¿no? Pero que comparta el significado de la raíz, ¿no? Justamente ¿para qué? Para ayudar a formar nuevas palabras, ¿no? Y son elementos que se les va a ir colocando antes de la raíz. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, profe. Muy bien. ¿Ya? Hay diversos prefijos que cada uno de ellos también cuenta con significado, pero de forma individual. ¿Cierto? Que va a ayudar el que nosotros conozcamos el significado de la palabra, nos ayuda a poder identificar el significado de esa nueva palabra que se va formando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le añado a una palabra el prefijo in, yo ya voy a poder determinar que toda palabra que esté con ese prefijo va a ser negación de algo, ¿ya? La negación de algo. Por ejemplo, yo tengo la palabra feliz, ¿cierto? La palabra feliz. Entonces, ¿qué significa el término feliz? ¿Qué significa el término feliz? Que uno está feliz, Miss. Ya, pero ¿qué significa? ¿Qué ¿Alegría? significa? Ya, alegría, bienestar, ¿cierto? Pero si yo le agrego el prefijo in, ¿qué palabra forma? La palabra infeliz, Miss. Infeliz. ¿E infeliz qué significará? Que uno puede estar triste, agobiado, nostálgico, Miss. Miss, no se le escucha. Muy bien, claro. A ver, ahí la palabra infeliz ya es negación de qué, de la felicidad, de Felicidad, la Miss. felicidad. Entonces, ¿cambia o no? Sí. Cambia el significado, ¿ya? Entonces, de esa forma, ¿me ayuda entonces conocer el significado del prefijo o no? ¿Ayuda o no, chicos? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, luego tengo el prefijo inter, que está en medio de o durante, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la palabra ceder. Sí, ¿qué significará el término ceder? Miss, cuando una persona cede a hacer cosas. Claro, que da la mano, que da, por ejemplo, lugar de otro, ¿cierto? Ahora, pero si yo te agrego el prefijo inter, ¿qué forma?
En- Interceder. ¿Qué forma? Interceder, Miss. Interceder. Y el término interceder, ¿qué significará? Miss significa que una persona intercede a Ya, que intercede, ya, pero ¿qué significado tiene? ¿Qué significará? ¿Qué significado tendrá? Interceder. ¿Qué significa? No permitir, no acceder. No acceder, no, interceder. Que está en medio. Por ejemplo, María intercedió entre Ricardo y Fernando, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú has opinado por los demás, Miss. dos. Ya estás en medio de ese conflicto. ¿Ya? A ello se refiere. Luego tengo el prefijo op u o, que es delante o por causa de o contra, ¿no? Por ejemplo, objetar, obvio o caso, ¿no? O pos, ¿no? Después, por ejemplo. Posponer, posterior, póstumo, ¿no? Por ejemplo, antes, prioridad, antelación, cuando hay preclaro, preceder, preludio, premonición, preocupación, premisa, ¿no? Entonces, ¿qué son? Son términos que a nosotros nos ayudan. El conocer el significado de los prefijos nos ayudan a nosotros a poder, ¿qué cosa? A poder determinar el significado final de toda la palabra. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Todo bien, Miss, todo claro. Muy bien. Y lo mismo sucede con los sufijos, ¿ya? Los sufijos también son palabras, pero ya a diferencia de los prefijos, los sufijos son palabras que aparecen después de ¿quién? Después de la raíz, ¿ya? Después de la raíz. Y también de forma individual tienen su significado, ¿ya? Tienen significado individual, ¿ya? Entonces, ahí tenemos aco, por ejemplo, que tiene un significado despectivo. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando aparece, sí, en una palabra al final, el sufijo aco, vamos a poder determinar de qué tiene, qué cosa, de qué tiene un significado despectivo. Por ejemplo, es lo mismo que decir libro a libraco. ¿Es lo mismo? No, no. No es lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿nos ayuda? Sí, también, ¿ya? Pero en base a lo que les acabo de explicar, vamos a desarrollar, vamos a ver el siguiente video en forma de resumen. Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado.
Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de lengua y, por cierto, si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a la web que te la dejo en la descripción de este vídeo. El tema de hoy lo vamos a llamar morfología o estructura de la palabra. Poned atención que empezamos. Principalmente en una palabra podemos distinguir el lexema o raíz y los morfemas. Lo llamamos raíz cuando hablamos del verbo y lexema cuando hablamos de otra categoría gramatical. ¿Y qué es el lexema o raíz? Es la parte de la palabra que no varía y que contiene su significado. Vamos a ver, tenemos el ejemplo de zapato. ¿Cómo sacar el lexema? Pues ponemos derivadas, zapatería, zapatero, y aquellas letras que se repiten es el lexema. Zapat, zapat, zapat. El lexema de zapato, zapat. Encontramos lexemas independientes cuando va solo, sin ir acompañado de un morfema, y lexema dependiente, cuando va acompañado de uno o más morfemas. Veamos algún ejemplo. Tenemos la palabra árbol. Derivadas, arboleda, arbolillo. El lexema, por tanto, son las letras que se repiten. Árbol, árbol, árbol. Es un lexema independiente porque la palabra árbol no va acompañado de ningún otro morfema. Otro ejemplo, tenemos perro. Derivada, perrería, perrera. El lexema, las letras que se repiten. Per, con 2 R. Perro sí que es un lexema dependiente porque el lexema va acompañado de un morfema. En este caso, la O. Vayamos a ver ahora los morfemas. Es la parte de la palabra que varía. Vayamos al ejemplo de antes. Zapato. Para hallar el lexema, derivadas. Zapatería, zapatero. Letras que se repiten forman el lexema. Zapat, zapat, zapat. Pues el resto son los morfemas. O, ería, ero. Hay dos tipos de morfemas. Tenemos los morfemas flexivos y los morfemas derivativos. Los morfemas flexivos indican el género masculino o femenino, el número singular o plural y en el caso del verbo, además, la persona, el tiempo y el modo. Un ejemplo. Tenemos la palabra niño. Buscamos derivadas. Niñera, niñato. Letras que se repiten y forman el lexema, niño, niñ y niñ. Esa O de niño, por lo tanto, es un morfema flexivo. ¿Por qué? Porque no es ni niña, ni niños, ni niñas. Nos indica que es masculino y además singular. Otro ejemplo. Vayamos ahora con un verbo. Tenemos el verbo corría. Para conocer la raíz de los verbos, tenemos un sistema muy sencillo. Buscamos el infinitivo, que en este caso es correr. Quitamos la terminación ar, ir. En este caso, la er. Pues lo que nos queda es la raíz. Cor es la raíz del verbo. Y por lo tanto, ia es el morfema flexivo, que nos indica la persona, el tiempo y el modo. Y en los verbos también nos podemos encontrar algo que llamamos vocal temática, que corresponde a las conjugaciones ar, er, ir. Y son los residuos de quitar la R. Por lo tanto, son la A, la E y la I. Un ejemplo. Cantábamos. Su infinitivo es cantar. Quitamos la conjugación ar y nos queda la raíz, que es cant. Cant, por tanto, es la raíz. A, como viene del verbo cantar, es nuestra vocal temática. Si lo pasamos a primera persona, sería cantaba, con lo cual la terminación va es un morfema flexivo que nos indica tiempo, aspecto y modo. Y por último, mos proviene de un morfema flexivo que nos indica el número y la persona. Nosotros cantábamos primera persona del plural. También cabe decir que las vocales temáticas pueden aparecer en adjetivos o sustantivos que provienen de un verbo, como por ejemplo actuación, que proviene del verbo actuar. Quitamos la conjugación ar y nos queda la raíz. De esta manera podemos decir que ción es un morfema derivativo sufijo, que veremos más adelante, como otros que pueden ser aceleración, agitación. Y la que nos queda es la vocal temática, como hemos dicho antes, un residuo del infinitivo actuar.
Y pasemos a los morfemas derivativos, que permiten formar palabras derivadas a partir de una palabra primitiva. Veamos algún ejemplo. Tenemos la palabra zapatería. Buscamos palabras derivadas para obtener su lexema. Zapatero y zapato. Por lo tanto, zapat sería el lexema. Hería sería nuestro morfema derivativo. ¿Por qué? Porque existen otras palabras con ese mismo morfema derivativo, como puede ser carnicería, peluquería o panadería. Hería, hería, hería. Aquellos morfemas que se encuentran detrás de nuestro lexema se llaman sufijos. Veamos ahora otro ejemplo. Submarino. Buscamos palabras derivadas de submarino, como marinero o mar. Por lo tanto, mar es nuestro lexema. Sub es un morfema derivativo, ya que podemos encontrar otras palabras con sub, como subacuático, subterráneo o subatómico. Sub, sub y sub. Aquellos morfemas derivativos que se encuentran delante de nuestro lexema se llaman prefijos. Vayamos a ver ahora los tipos de palabras. Encontramos palabras simples. Se encuentran formadas por un lexema más un morfema flexivo. Las palabras derivadas, que se encuentran formadas por un morfema derivativo más un lexema, o un lexema más un morfema derivativo. O un morfema derivativo más un lexema más un morfema derivativo. Normalmente suelen ser antónimos. Veremos ejemplos más adelante. También tenemos la compuesta, que está formada por un lexema más un lexema, muy fáciles de ver. Y las parasintéticas, que son lexema más morfema derivativo, o morfema derivativo más lexema más morfema derivativo. Suelen ser verbos. ¿Cómo distinguir entre derivadas de este tipo y parasintéticas de este tipo? Vamos a ver un pequeño truco. Tenemos las palabras desesperación e infidelidad. Las separamos ya por morfemas y lexemas. Ambas cumplen que están formadas por un morfema derivativo más un lexema más otro morfema derivativo. ¿Y cómo sabemos si es derivada o parasintética? En primer lugar, quitamos el morfema derivativo sufijo. Acción. Nos queda desespera. Esta palabra tiene sentido. Ahora quitamos el morfema derivativo prefijo, des. Y nos queda esperación. Con lo cual, no tiene sentido esperación. Es una parasintética. Vamos a ver la siguiente. Quitamos el morfema derivativo sufijo idad. Y nos queda infeliz. Infeliz tiene sentido. Ahora quitamos el morfema derivativo prefijo. Y nos queda felicidad, que también tiene sentido. Por lo tanto, nos queda una derivada. La diferencia en la parasintética, si eliminamos uno de los dos morfemas, la palabra no tiene sentido. En la derivada, sí. Veamos ahora algunos ejemplos. En primer lugar, alumnos. Ponemos derivadas. Alumnado. Lexema, alumno. Alum, por tanto, es nuestro lexema. Fijaros que tenemos otras palabras como alumna, alumno o alumna. Por lo tanto, esa O nos indica que es de género masculino. La O es un morfema dependiente flexivo de género masculino. Y la S nos indica que es plural, por lo tanto, es un morfema dependiente flexivo de número plural. Como sigue la forma lexema más morfema flexivo, es una palabra simple. Otro ejemplo, anticiclón. Tenemos ciclón o ciclones. Por lo tanto, nuestro lexema es ciclón. Ciclón, lexema. Anti aparecen otras palabras como antiarrugas, anticuerpos, anticonceptivo, con lo cual ya sabemos que es un prefijo. Anti es un morfema dependiente derivativo prefijo. Sigue, por lo tanto, la estructura de morfema derivativo más lexema es una derivada. Otra palabra, grandote. Buscamos derivadas. Grande, grandioso, agrandar. Por lo tanto, el lexema es gran. Lo ponemos. Gran lexema. Otras palabras son camarote, capote, islote, monigote. Todas terminan en ote. Por lo tanto, ote es nuestro sufijo.
Ote es un morfema dependiente derivativo sufijo. Sigue la forma lexema más morfema derivativo, por lo tanto, es derivada. Vayamos a otra palabra. Inestabilidad. Buscamos derivadas. Estable, establecido. Nuestro lexema es stab. Stab, lexema. In, encontramos otras palabras con in, como injugable, increíble, etc. Por lo tanto, es un prefijo. In, morfema dependiente, derivativo, prefijo. Y por último, ilidad. Encontramos otras palabras con ilidad, como jugabilidad, credibilidad, etc. Ilidad, por tanto, es nuestro morfema dependiente derivativo sufijo. Espero que os vaya quedando claro. Si quitamos ilidad, nos queda inestable. ¿Tiene sentido? Y si quitamos in, nos queda estabilidad. ¿Tiene sentido? Por lo tanto, sigue la forma de morfema derivativo más lexema más morfema derivativo y encima tiene sentido cuando quitamos el prefijo o el sufijo. Es una palabra derivada. Otra más, baloncesto. Baloncesto está formada por la palabra balón y por la palabra cesto. Por lo tanto, balón es un lexema y cesto es otro lexema. Balón, lexema y cesto, lexema. Lexema más lexema. A ver si os acordáis que de las fáciles, lexema más lexema es una palabra compuesta. Vayamos a por otra. Picapedrero. Picapedrero. Proviene de la palabra compuesta picapiedra. Picapiedra viene pica, que es ya un lexema en sí, y de la palabra piedra. Pero aquí no nos aparece piedra, nos aparece pedrero. Derivadas de piedra, pedrada, apedrear, etc. Por lo tanto, ped es nuestro lexema. ¿Y ero qué será? Pues encontramos otras palabras con ero, como carpintero, fontanero, panadero. Sí, es un sufijo. Pero aquí tenemos que tener cuidado, porque picapedrero, la O nos indica que es masculino singular. Si no sería picapedrera, picapedreros, picapedreras. Por lo tanto, el sufijo es únicamente ed. Es un morfema dependiente derivativo sufijo. La O nos está indicando el género y el número, es decir, masculino singular, morfema dependiente flexivo de género. Sigue el esquema del lexema más morfema derivativo, es una parasintética. Y vayamos al último ejemplo. Envejecer. Otras palabras podrían ser viejo, vejez, viejales. Por lo tanto, vej es nuestro lexema. ¿En qué será? Pues encontramos otras palabras con en, como enviudar, enmudecer, etc. En es nuestro morfema dependiente derivativo prefijo. ¿Y ecer qué será? Pues encontramos otras palabras con ecer, como entristecer, amanecer. Por lo tanto, ecer es nuestro morfema dependiente derivativo sufijo. Si le quito el en, me queda vejecer. No tiene ningún tipo de sentido, por lo cual ya no puede ser una derivada. Tiene que ser una parasintética. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Os voy a dejar una lista con prefijos y sufijos, por si tenéis alguna duda, en la descripción de este vídeo, además de ejercicios resueltos. Espero que os haya gustado y ya sabéis que podéis apoyarme uniéndote al canal en Patreon. Muy bien, chicos. Entonces, se comprendió mucho mejor qué son los morfemas y cómo yo debo de identificarlos. Sí, Miss. Sí, profe. Entiendo. Muy bien. Entonces, Mira que la queríamos. Entonces, vamos a hacer como un pequeño repaso. Cuando nosotros hablamos de las palabras derivadas, van a ser aquellas palabras que se forma a partir de agregarle un prefijo, sufijo a las raíces. Cuando yo le agrego un prefijo o un sufijo a la raíz de mi palabra, ¿sí? Por ejemplo, a pan yo le he agregado adero. Entonces, si le he agregado adero,
¿qué tipo de palabra es? Es una palabra ¿Qué palabra he formado? He formado una palabra derivada, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien en claro. Cuando yo le agrego prefijos o sufijos, que ya sabemos que son, a una raíz, se le va a considerar como palabra derivada, ¿ya? Ahora, si yo le agrego a una raíz otra raíz, es una palabra que se ha formado y está formada por composición, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de al iniciar la clase, teníamos dos formaciones, ¿cierto? Boca más calle formaban boca calle. ¿Estas dos palabras son raíces o no? ¿O no, chicos? ¿Son raíces? Son raíces. Entonces, ¿qué tipo de formación presenta esta? Presenta una formación por composición. Por composición. Por composición. ¿Ya? Por composición. Ahora, yo tengo mata y mosca, también se ha formado por composición. Pero zapat más hería, ¿qué tipo de formación presenta? Zapat más hería, ¿qué tipo de formación presenta? Zapatería, Miss. Ya, pero ¿qué tipo de formación? ¿Será composición o será por derivación? Derivación. Será por derivación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le he añadido ¿qué cosa? Le he añadido un sufijo. ¿Ya? Por eso es. ¿Ya comí? ¿Sí? Muy bien. Y lo mismo sucede con pan masadero, ¿no? Que se forma panadero. ¿Ya? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora, y luego tengo la formación por parasíntesis, que es uniendo las dos, ¿no? Derivación y composición, y formo la formación para síntesis. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Queda claro, chicos? ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema? Miss. ¿Alguna duda, alguna consulta? No, Miss. Todo claro. Muy bien, entonces en base a lo que les acabo de explicar, desarrollamos estas dos actividades, las dos primeras, ¿sí? A ver, les doy 2 minutos para que lo analicen y luego de esos 2 minutos levantan su mano para que les pueda ayudar, ¿sí? Y registrar de acuerdo a los que participan.
Muy bien, chicos, culminaron. A ver, Sandy, empezamos contigo. Dice, marca cuál de los siguientes términos son palabras simples. Al decir palabras simples, estamos haciendo referencia a qué palabras son raíces. Por ejemplo, flor, ¿es una raíz o no? Sí, Miss. Ya, flor. Florero, No. no. Perro, Sí. sí. Perrera, No. no. Panadería, No. enjaular, Tampoco, Miss. panes, Tampoco. jaula, Sí. sí. Soles, No. soles, no. Soles, ¿no? No. Relojería, Sí. No, reloj, tampoco. Sí. sí. Parasol, No. no. Pero reloj sí. Muy bien. Dice la 2. Completa la información del recuadro. Para formar el plural de flor se añade un morfema. Por ejemplo, hería. ¿Cierto? Yo le agrego hería y ¿qué palabra formaré? Florería, Miss. Florería. Ahora, florero se obtiene añadiendo la raíz. ¿Qué le he añadido a florero? Ero. Exacto. Un morfema derivativo. ¿Ya? Sí. Muy bien. ¿Dudas, consultas? Muy bien, chicos. Espero sinceramente que me hayan podido entender y comprender. Si no hay dudas, no hay consultas. Nos quedamos